El gobierno de Argentina y el Fondo Monetario Internacional están en medio de una disputa y se va acabando el tiempo para resolverla. Entre pago de intereses y capital, el gobierno argentino le tiene que pagar al Fondo Monetario nada menos que 22.000 millones de dólares durante todo el año 2022. De ese total, 4.000 millones de dólares vencen en el primer trimestre del año. La situación no sería problemática para un país normal, pero claro, hablamos de Argentina. Acá, el gobierno no tiene superávit fiscal, sino lo contrario. Tampoco tiene crédito, porque el riesgo país está cerca de los 2.000 puntos básicos. Y por último, tampoco le quedan muchas reservas internacionales al Banco Central. Si a los 39.000 millones de dólares de reservas le descontamos el swap con China, los depósitos de los ahorristas argentinos en dólares en los bancos y otros depósitos de bancos internacionales, llegamos a una cifra de alrededor de 3.600 millones que ni siquiera alcanza para afrontar los vencimientos del primer trimestre del año. O sea que no hay plata y el tiempo apremia. ¿Qué hacer entonces? El gobierno argentino plantea este eufemismo de cerrar un nuevo acuerdo con el FMI. Yo digo eufemismo porque más que nuevo acuerdo, se trata de un te pago cuando pueda y no me molestes. Obviamente, esta posición inquieta a los directivos del Fondo Monetario. Es que claro, si el FMI aceptara un cambio en el cronograma de pagos que tiene la Argentina con el fondo y aceptara que esos pagos se pagaran más adelante en el tiempo, a cambio, le exigiría a la Argentina algún programa económico que le asegure al fondo, en algún momento futuro, sí poder efectivamente cobrar esa deuda que en el pasado prestó. Es esta parte la que no le gusta al gobierno argentino, porque el programa que exigiría el fondo implica, obviamente, achicar el déficit fiscal, es decir, implica un ajuste. Y el ajuste es visto por el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández de Kirchner como una mala palabra. Veamos lo que el propio presidente decía hace días nada más. Por eso, nuestra pelea, por más que algunos se disgusten contra el Fondo Monetario, con el Fondo Monetario Internacional, donde firmemente decimos que queremos tener derecho a crecer según nosotros creemos cómo debemos crecer. Tener memoria, simplemente tener memoria y recordar, en ese caso, que cuando los ajustes llegaron, nuestro pueblo padeció. El encargado de dotar de ropaje intelectual y técnico esta idea de no vamos a hacer ningún ajuste porque el ajuste es malo, 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 es el ministro de Economía, Martín Guzmán. En su más reciente reunión con los gobernadores de las provincias argentinas, Martín Guzmán explicó que la diferencia principal que existe entre la propuesta argentina para alcanzar este nuevo acuerdo y la posición del Fondo Monetario Internacional es el ritmo al cual se va a llegar a un equilibrio de las cuentas públicas, es decir, al ritmo al cual se va a hacer un ajuste que permita transformar una situación de déficit fiscal en una situación de equilibrio presupuestario. Guzmán plantea entonces que el déficit cero o equilibrio presupuestario se va a alcanzar recién en el año 2027 y esto para el FMI luce como poco ambicioso. Ahora, para Guzmán, cualquier ajuste que sea más rápido implicará un golpe para el crecimiento de la economía. Le llama a esto implementar un programa recesivo. Y frente a los gobernadores dijo precisamente esto. Si la economía argentina hace un programa recesivo, crecerá menos. Y la prioridad del gobierno es que siga Argentina en la senda de la recuperación. Hace unos días Guzmán hablaba con la cadena Al Jazeera y explicaba precisamente esto. What Argentina is proposing is to have a program that is consistent, that has as a main goal the continuity of economic growth and that fosters job creation and that helps us to reduce the most significant social problems that we have in our economy. We need the economy to grow. An economy that doesn't grow is an economy that doesn't resolve its social problems. And that's the kind of program that we have been implementing, and it's working. The economy is growing now.
The main difference is the fiscal path. Our view is that the kind of fiscal path that the IMF is proposing will bring troubles. Ahora bien, al margen de consideraciones políticas que podamos hacer, acá la diferencia de puntos de vista económicos es muy clara. Desde el punto de vista del gobierno, hacer un ajuste más rápido implica un costo para la economía, un menor crecimiento económico o una recesión. Y desde el punto de vista del gobierno, sostener un déficit fiscal por demasiado tiempo implica un crecimiento económico y una continuidad de la recuperación. El problema es que la visión del gobierno tiene al menos 3 errores de diagnóstico que voy a explicar a continuación. El primero y el más obsceno de los errores es atribuirle a la política de aumentar el gasto público la recuperación económica de la Argentina en el año 2021. Nada más alejado de la realidad. Esta visión no solo está equivocada desde el punto de vista de los números, porque durante el año 2021 el gasto en términos reales cayó un 2%, mientras que la economía se recuperó un 10%, sino que también está equivocada desde la lectura de los hechos. Es que así como, producto de las durísimas cuarentenas, todos los países y todas las economías del mundo cayeron muy fuerte en el año 2020, una vez que se levantaron esas cuarentenas y se le permitió a la gente recuperar su libertad, era obvio que las economías se iban a recuperar con igual fuerza. Esto es lo que explica el milagroso crecimiento argentino de 2021. El fin de la cuarentena. Y nada más que eso. Nada que ver con la política de aumentar el déficit, que no aumentó, o de aumentar el gasto, que tampoco aumentó. El segundo error de Guzmán es pensar que un ajuste del déficit fiscal reducirá el crecimiento económico de la Argentina. Lo que ve Guzmán para pensar esto es que con un menor gasto público, algunos sectores de la economía tendrán menos fondos para demandar bienes y servicios, lo que afectará los incentivos a producir. Ahora, lo que no está viendo Guzmán es que el aumento del gasto público, y especialmente cuando no puede ser financiado, como es el caso de la Argentina, no impulsa la producción, sino que lo que impulsa es el dólar, el riesgo país y la inflación. El tercer y último punto es el del hipergradualismo. Es que al proponer llevar el déficit fiscal a cero, pero recién en el año 2027, el ministro Guzmán está ofreciendo un programa mucho más gradual que el gradualista que propuso Macri durante su gestión. Y no hace falta hacer mucha memoria para saber cómo terminó ese programa. Tras 2 años de sostener con endeudamiento el déficit que había sido heredado de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, un día se acabó el financiamiento externo y toda la economía voló por los aires. Lo que quiero decir es que la crisis de Macri no fue por ajustar, sino precisamente por no hacer el ajuste a tiempo. Tuvimos una crisis con una recesión en el 2018 y en el 2019, ambos años en donde el dólar se disparó y los salarios quedaron pulverizados. Pero eso no fue culpa de ningún ajuste, sino de hacer todo lo contrario. La pregunta entonces es, ¿cómo piensa el ministro Guzmán financiar un déficit fiscal que promete que se va a extender por el año 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 inclusive? Financiamiento genuino de los mercados ya no hay porque el riesgo país está en niveles elevadísimos. El Fondo Monetario Internacional tampoco ya está disponible para pedirle plata prestada, así que lo que queda, adivinen qué es, la emisión monetaria del Banco Central. Es por esto que, independientemente de lo que pida o no el Fondo Monetario Internacional, el ajuste fiscal para la Argentina es un paso necesario para poder ordenar las cuestiones macroeconómicas. No es que tenés que crecer y después vas a arreglar el déficit,
sino que necesitas arreglar el déficit para darle a una economía un sendero de crecimiento que sea sostenible. Y para cerrar, te pregunto a vos, ¿quién pensás que tiene razón? ¿El gobierno argentino, que no quiere ajustar y que dice que no ajustar va a ser bueno para el crecimiento? ¿O el Fondo Monetario Internacional, que dice que el ajuste es el que se necesita para que la economía crezca y a la larga termine pagando sus deudas? Comenta abajo respondiendo a esta pregunta y si te gustó este video dale me gusta y suscríbete a mi canal. Nos vemos la próxima.